Me llamo Sara Hernández Jennifer Itamar, soy del grupo 410B y hoy vengo a exponer mi análisis de texto sobre El paraíso era un autobús de Juan José Millás. Juan José Millás nació el 31 de enero de 1946 en Valencia. Fue el cuarto de 9 hermanos y ahí permaneció los primeros años de su vida hasta que se mudó con su familia a Madrid. En 1952 estudió 3 cursos de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Filosofía Pura. Durante el turno de tarde-noche, pues lo alternaba con un trabajo en la mañana como interino de una caja de ahorros. Desencantado abandonó la universidad antes de terminar sus estudios. Tiempo después se casó y tuvo 2 hijos. Trabajó temporalmente como profesor de academia hasta que logró una composición como administrativo para Iberia, y en su web oficial confesó que comenzó a interesarse por la literatura en su niñez cuando le gustaba leer las enciclopedias que veían en su casa. De adulto, su actividad literaria se inició en la poesía antes de pasar a la narrativa y escribió cuentos, novelas sobre periodismo, reportajes y artículos. Entre sus premios y honores están que el 3 de diciembre del 2007 se le nombró doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo junto al poeta Ángel González. El 13 de octubre del 2008 le fue concedido el Premio Nacional de Narrativa. En el 2010 fue galardonado con el Premio de Periodismo Vázquez Montalbán. Ha desarrollado distintas corrientes literarias, pero se ha centrado en la metafísica, romanticismo, realista, intimismo y en el periodismo. Este cuento es un cuento lineal ya que sigue un orden cronológico. Aquí existen 2 personajes principales, no se mencionan sus nombres, solamente se refieren como él y ella, y ambos logran enamorarse. Son trabajadores y solamente se encuentran en el autobús, sin embargo jamás logran cruzar palabras y así se la pasaron por años. También influyeron diversas cuestiones como sus obligaciones y horarios, ya que tampoco en las tardes lograban coincidir, y pues también podía ser como timidez o vergüenza. La historia se adapta para que ambos puedan encontrarse. Contiene un narrador externo, pues se habla en tercera persona, es decir, que no es algún personaje, y contiene un tiempo interno que alude tanto al orden de los hechos narrados como a su duración, es decir, que solamente se explica en ese momento y no se mencionan antecedentes. El espacio principal en el que se desarrolla es un autobús y en todo caso pues los secundarios serían sus trabajos, es decir, la mercería y la ferretería, a pesar de que ahí no ocurre nada y solamente son mencionados. Él trabajaba en una ferretería y ella en una mercería. Ambos solamente lograban encontrarse en el autobús, lograban verse en las mañanas, pues en las tardes no coincidían. Jamás entablaron conversación, entonces nunca supieron nada uno del otro, y a pesar de que ya no eran jóvenes, trataban de arreglarse y verse bien uno para el otro. Todo el tiempo se miraban y no decían nada. Si habían asientos vacíos, trataban de que quedaran de tal manera que pudieran verse uno al otro, y en caso de que no pudieran verse o fuera muy lleno el autobús, se iban hasta la parte de atrás y de alguna forma sentían como una conexión. Ella tomó la costumbre de cargar con una novela que fingía o leía leerla, y él comenzó a cargar con un periódico. Si alguna vez ella llegaba a faltar por algún motivo, entonces él perdía totalmente el interés y ni siquiera leía el periódico. En algún momento ella llegó a enfermar, por lo que ya no pudo estar en el autobús, y él comenzó a enfermarse por melancolía, por lo que bajó de peso y descuidó mucho su higiene personal, pero al volverse a encontrar, pues estaban completamente bien. Y a él lo ascendieron de puesto, por lo que comenzó a usar corbata y ella comenzó a cuidar su aspecto, los detalles del vestido, ya que de alguna forma pues él se había arreglado más. Un día le pidieron jubilarse, por lo que él no lo entendió, ya que pues eso significaba dejar su ruta y no poder tomar el autobús, y por un tiempo siguió yendo, sin embargo ya no pudo justificar pues sus idas y tuvo que dejar de tomar el autobús. Ella también se jubiló a los pocos meses y pues él falleció 3 años después. Ella falleció unos meses después de jubilarse y los enterraron en 2 nichos contiguos. Me parece que el cuento es muy lindo y me gusta cómo se desarrolla pues la historia, la trama.
No sé, tal vez me imagino que en algún momento pudieron volver a reencontrarse a pesar de ya haber fallecido. Quizá solamente estén mirándose o quizá estén hablando. Al final los dos se enamoraron sin conocerse bien, solamente mirándose. Y pues creo que fue como su coincidencia. Y bueno, pues a pesar de eso tenían sus obligaciones, no lograron entablar nunca pues ni siquiera una conversación como estable, pero pues ella estaba tan enamorada que no se quejaba de su salud y él también, por lo que perdía el interés cuando no se la encontraba o cuando no la veía, y si le pasaba algo pues descuidaba de él y al final terminaron uno cerca del otro. Esta fue mi exposición, muchas gracias.